Arratsaldeon guztioi, ordua izan da asteragoaz, lehenik eta behin, arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko bihotzez hemen izateagatik. Eta nola ez, esker berezia eman nahi diot Eugeniari. Eugenio, eskerrik asko hemen gurekin egoteagatik. Atzokoan finkatuz, gaur biharkoa bultzatu, Dio Sabino Arana Fundazioaren goiburuak. Historia dugu, beraz harima eta baita bihotza ere. Fieles a nuestro ADN hemos hecho de la historia y de la memoria uno de los motores de nuestro proyecto y también de nuestra actividad. Y hoy volvemos a mirar al pasado, como lo hacemos siempre, con los ojos de hoy y con la vista puesta en el mañana. Y lo hacemos de la mano, como decía, de Eugenio Ibarzábal, economista, escritor, periodista y político, quien nos acercará a la figura de Juan Ajuriaguerra, hombre vehemente, hombre de acción, de principios, de convicciones, trabajador infatigable, con una voluntad de hierro. Una larga vida al servicio de una causa, la de la libertad y la de un proyecto político, el nuestro, el de AJPNV. Un joven Ajuriaguerra entraba a formar parte del Euskadi Buru Batzar en julio de 1935 y un Ajuriaguerra septuagenario formaba también parte del Euskadi Buru Batzar reconstruido en diciembre de 1975 tras la muerte del dictador. Y en el ínterin, 40 años de dictadura, cárcel, pena de muerte y una vida en la clandestinidad, presidiendo durante muchos años el Euskadi Buru Batzar en el interior. Ese fue Juan Ajuriaguerra, un hombre de partido y para Euskadi, un hombre que salvó unos pocos meses antes de su muerte cuando fue nombrado consejero de Ordenación Territorial, Urbanismo y Medio Ambiente del Consejo General Vasco, constituido en febrero de 1978. No ejerció cargos institucionales, aun siendo, eso sí, firme defensor de la vía institucional hacia la libertad. Eugenio Ibarzábalek elkarrizketa egin zion, hil baino 3 hilabete lehenago, abuztuan bete dira 45 urte hil zanetik, eta topeketaren eta ondorengo ikerketen ondorio eta dokumentu eta agiri ugaritan eginiko kontsultaren emaitza izan zen Juan Ajuriaguerra, el hermano mayor, liburua 2009an editatuta eta fundazionek bere sasoian aurkeztu zuena. Gaurko hitzaldian, Eugenio Ibarzábalek gonbidatuko gaitu unipubliko zehatz batzuetan erabaki garrantzitsuak hartu behar direnean planteatzen diren zailtasunen inguruan hausnartzera. Kasu honetan, Juan Ajuriaguerra jaunak bizi behar izan zituenak gogora ekarriz. Donostian, jaio zen Eugenio, zientzia ekonomikoko ikasketak egin zituen Bilbon eta askotariko lanak egin ditu ekonomialaria, kasetaria be izan da aholkularia eta hizlari gisa. Fue redactor jefe de periódico Deia, coordinador de la revista Muga, secretario general de la Presidencia y portavoz del Gobierno Vasco, director y presentador del Otro Punto de Vista de ETV, editor jefe Punto y Aparte en Televisión Española. Más tarde, a lo largo de 25 años, ha sido consultor en mejora de organizaciones, desarrollo personal y facilitación de equipos. Además de esta biografía de Juan Ajuriaguerra que aquí tenemos, ha escrito varios libros, entrevistas, entre otros con Manuel Lirujo, Koldo Michelena, José María Setién. Bueno, creo que podría continuar hablando de Eugenio, pero igual nos ventilamos el tiempo que tenemos y yo creo que es mejor que le dejemos a Eugenio a él mismo tome la palabra. Eskerrik asko barriro be guztioi eta Eugenio zeurea da hitza nahi dozu. Ederki ba. Bueno, ba, eskerrak fundazioari, Mireiari, Luis Gezarrari beak dituzian eta etorri zeaten guztioi. Eta baita ere esan, ez dela bat ere enkargu erresa, zeren jakina zuek danok ondo esautzen dezute, Ajuriaguerra zintzen, Mireiak aipatu dituzen bait momentu bereziak, eta etzan bat ere erresa esatea, bueno, ze gauza desberdinak edo nundik heldu alako gizon bati, alako personaje bati, ezta. Eta orduan aitzaki ona izan da, berriz pixka dokumentuak ikusi, entrevista berriz buelta bat eman, eta hortik zenbait hausnarketa atera zaizkit, eta orduan beste saietxo hortatik edo abiatuko naiz. Espero dut niretzako nahiko ona izan da,
pentsa arazein dit zenbait gauza, eta behar bada animatuko niko, zuek ere igual pentsa araztea eta interesgarri izaten dut. Dena dela esker mila. Un par de previos a Juan Ajuriagerra para situarlo bien. Venga, vamos a hacer un par de previos un poco para situarlo a Juan, ¿no? Primero, la figura de él, un padre autoritario, al que trata de Berori, no trata de Zucca, trata de Berori, le controla mucho, es decir, haceros la idea de que cuando entra en el Biscay tiene 31 años, si no estoy equivocado, y le comenta que a partir de ahora pues le pide permiso para decir que va a venir más tarde de las 10, entonces que le dé permiso para esto. Pero esto significa una relación muy especial con el Aitá, ¿no? Entonces yo creo que esa imagen, el autoritarismo por una parte, pues nace de es el hermano mayor, pero al mismo tiempo es el hijo de un padre muy especial. Carlista, claramente carlista, santacrucista, realmente tiene admiración por Santa Cruz. Y entonces ese es el ambiente un poco en ese sentido. Y al mismo tiempo un hombre muy tímido. Yo creo que Juan Ajuriagerra es un hombre tímido. Y entonces así se explica por una parte ese tema autoritario, hermano mayor, y por otra parte ese aspecto de timidez, con no una buena gestión muchas veces delante de las personas, ¿no? ¿De acuerdo? Para situar. Entonces, cuando estamos, bueno, a ver si, por favor, cuando entra en el EBB, perdón, en el BBB, él se niega a entrar al principio, y lo cuento porque es significativo. Él dice que no puede entrar porque es un directivo de Balco Bilco y eso va a darle una determinada imagen al BBB, ¿de acuerdo? O sea, tiene directivos de la Balco, por lo tanto sería algo como unido a la patronal o algo semejante, conforme, y él entonces en ese sentido se retiene, ¿no? La gente le dice que no. Y hay una cosa que para mí es, a partir de ahí es decisivo, es decir, este señor que dice que no va a estar y que no quiere estar, en cuanto está, ejerce. Y a mí este me parece uno de los temas capitales para hacernos pensar, ¿no? Aquí cuando, mira que me ha tocado gente pues ver de todo tipo en estos años en tantas organizaciones, ¿no? Y hay gente que ejerce cuando está en un cargo y hay gente que ocupa el cargo, conforme. Y hay una gran diferencia. Hay gente que está y hay gente que no está, aunque ocupe el cargo. Y hay gente que ejerce y hay gente que no se sabe dónde está. Y esta es una primera reflexión que para mí sería importante también siempre tenerla presente, ¿no? Cuando estás en un cargo, cuando se pone en un cargo, ¿para qué estás? ¿Estás para ejercer o estás para pasar? Y esta sería para mí, algo importante, ¿no? Lo primero que hace esta gente, nada más entrar, el nuevo Biscay, se dedica a pasear, a visitar todas las juntas municipales que puede los domingos para saber qué es lo que pasa en cada pueblo, en cada junta municipal. Y hay 3 entrevistas. Él hace la entrevista política, Solán el aspecto de tipo jurídico y Arteche el aspecto de tipo económico. Luego se retiran y hacen un informe. Y este tema de las visitas les va a venir genial cuando va a pasar lo que va a pasar, porque tienen un conocimiento directo y cara a cara de personas. ¿De acuerdo? Yo a Arteche no le he conocido, pero tanto Solán como Ajuriagerra me dijeron que esto fue de las cosas más interesantes que hicieron. ¿De acuerdo? Y además, indicado por el anterior BBB, con el cual tenían una relación muy buena, muy estrecha, ¿no? Bien. Les llamaban, por cierto, la Sociedad Anónima a los 3, a Ajuriagerra, Solán y ya viene la Sociedad Anónima. Bien. Entonces, estos previos para situar, ¿no? Y lo que sería un poco el tema para mí de reflexión, ¿no? Que sería 3 decisiones importantes que este hombre va a tomar. Y en estas 3 decisiones un poco ver los escenarios
cómo se producen, qué pasa, cómo se realiza esta situación, ¿no? Para recrearnos un poco. Yo voy a hablar de tres decisiones, de tres momentos para mí importantes. Hay más, pero hay tres importantes. Uno, el 18-19 de julio del 36. Dos, el Pacto de Santoña. Y tres, el nacimiento de la relación con Ekin y la relación con ETA. ¿De acuerdo? Esos tres puntos. Vale. Primer escenario, 18 de julio del 36. Vale. También los años son importantes recordarlo, ¿no? Es un hombre de 32 años. 32 años. Él cumple el 6 de agosto. Aguirre era un poquito más joven. Yo creo que son unos meses más joven, pero antes era copero. Ajuria-Guerra tenía esa edad. Y yo diría que hay algo también interesante en esto. Eres un hombre joven y al mismo tiempo yo creo que no lo conoce nadie. Es decir, que las figuras de aquella época son los Aguirre aquí, Irujo aquí, con lo cual, además en el caso de Irujo hay otra edad, hay otra trayectoria, con lo cual no hay esa autoridad, de alguna manera. Es como si te la tienes que ganar y él se la va a ganar, pero realmente a la hora de tomar decisiones no es a lo que tú digas, ¿de acuerdo? Sino que simplemente eres, bueno, vale, pero aquí habrá que demostrarlo todos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, escenario político previo al 18 de julio de 1936, y voy a utilizar unas palabras de una entrevista que yo le hice a Koldo Mitxelena previamente. Koldo Mitxelena, cuando habla de aquella época, de los previos, habla de este modo. Dice, el Frente Popular hablaba como si la revolución se fuera a dar mañana. La victoria del Frente Popular iba a suponer la revolución y conllevaba la idea del aplastamiento del contrario. Recuerdo haber asistido a un mitin del Frente Popular en Rentería. Estuve sumamente nervioso. Tenías cierto temor de que fuera a ocurrirte algo. El ambiente era muy duro. Otro día, y en el mismo salón, estuve a punto de entrar a un mitin de la derecha. No me atreví. Hablaba Juan Pablo Logendio y había pistoleros en la puerta. Uno no se encontraba en el Frente Popular. Lo sentías como una amenaza, como algo súper revolucionario. El clima era de tal violencia que parecía una amenaza, no ya solo para los patronos, sino hasta para los obreros de Solidaridad de Trabajadores Vascos. ¿De acuerdo? Este es en este ambiente, en este escenario, va a pasar lo que va a pasar. Voy a seguir con él y... Bien, entonces recuerdo además de Mitxelena una cosa, que cuando sale el 18 de julio y sale de casa, él no sabe nada y la primera noticia que tiene es que vienen de Trincherpe unas turbas al grito de ¡viva la dinamita! Yo jamás he escuchado esto, pero realmente eso pasó, ¿de acuerdo? Lo digo para recrearnos en el ambiente, ¿vale? ¿Qué quiere decir con eso? Que el 18 de julio de 1936, Juan Ajuria-Guerra y el Vizcay y el EBB correspondiente tienen enfrente no un frente, el de los sublevados, sino tienen dos. Tienen dos. Y esto es capital para entender un montón de cosas. ¿Con quién? Vale. Más dificultades. No tienen controlado Mendigoizales, la organización de Mendigoizales. La tienen muy tocada por el Yagui y tienen dificultades. Las cosas están mejor, pero realmente no lo controlan. El 18 de julio, la reunión del EBB iba a ser en Iruña. Pero los de Iruña les avisan de lo que está pasando, no se atreven a ir hasta allí y se quedan en Donosti. Y la reunión del EBB, quizá la más importante, se celebra en Donosti. Desde luego estaban los del Vizcay, los que fueran,
estaban los guipuzcoanos, naturalmente, y estaban alaveses y navarros. Es la única vez en la que se van a juntar todos. Bien, ahí hay un debate y después cada uno se va a su casa y Ajuriaguerra se va, lógicamente, a Bilbao. Vale. Me gustaría un poco que nos situáramos en el escenario. Es un escenario nuevo. No sabes de qué va. Una sublevación militar. No hay manual. ¿De acuerdo? No te vale el anterior, lo de Sanjurjo, porque aquello fue, vamos, relativamente una melonada comparado con lo que va a venir. Hay que elegir entre dos frentes, entre los cuales se encuentran absolutamente distantes. No hay ninguna relación con el Frente Popular, casi como si dijéramos en Bilbao. Hay algunas relaciones políticas con el Partido Socialista fundamentalmente, pero en Bilbao no hay ninguna. Es más, empiezan las amenazas y empiezan los líos en Bilbao y en Donosti, porque salen a la calle, salen con armas y empiezan a hacer lo que van a hacer. Empiezan a amenazar. Fijaros un poco lo que va a pasar. Irujo, la víspera, él llega a Andoain el 17 de julio porque tiene un consejo de administración en una papelera. ¿De acuerdo? Y entonces va a la papelera, va a la reunión el 18 y el 18 se entera de lo que pasa y entonces no va y vuelve a Donosti. Y una de las cosas que me llama la atención es que ni corto ni perezoso hace lo siguiente. ¿Dónde la tengo? Bueno, 31, un momentito, que va a salir. Aquí está. Les dije a mis amigos que lo sentía, pero que no podía ir a la reunión. Y fui a Donosti al ver al gobernador civil. ¿Qué es lo que pasa? Se han sublevado, pero se cree que la rebelión podrá ser aplastada. Yo no me voy de aquí. Eran las 9 de la noche. Buscó a los diputados que puede. Cuando empieza a decir a quién va a buscar, no habla del EBB. No hay consulta con el EBB. Y se lanza y hace una declaración. Había que hacer algo. Llamé a Vitoria, me contestó el gobernador civil, me dijo que en Álava los militares tal. Llamé a Pamplona, no me contesta nadie. Le dije al gobernador, nosotros somos los diputados elegidos y es necesario que se sepa que estamos al lado de las autoridades tal, democráticas, tal. Y va, y él y Lasarte hacen la siguiente declaración. Que claro, siempre se ha hablado de esta declaración en el sentido de decir que tomaron parte clarísima en un sentido, y es verdad, pero vamos a pararnos en la declaración. Dice, sea cualquiera el objetivo perseguido por los sublevados y la asistencia con que cuentan, nosotros como demócratas, no dice como nacionalistas, como demócratas, tomamos partido junto a la encarnación legítima de la soberanía popular representada en la República. Habla así. Nos importa menos el apellido de quienes se han colocado en facción o el de aquellos que cubren su puesto junto a nosotros en la defensa de la democracia como régimen y de la República como sistema de gobierno. Los apellidos, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que aunque sean de apellido vasco, los que se están sublevando, que eso no importa para nada, ni tampoco que no tengan apellido vasco los que están en la República y son contrarios a... Hay que intuirlo, porque no hay más que un texto, pero dice lo que dice. Hay una cuestión que a mí me llama la atención y que espero que... Un momentito, por favor. La sé, mira, es que... Claro, una declaración el 18 de julio, cuando Ajuriaguerra y el EBB están todavía reunidos en Donosti y no han tomado decisión alguna, yo interpreto que Ajuriaguerra no le tendría que ajustar absolutamente nada.
quién es? ¿Qué se ha creído? No hemos tomado una decisión y la toma. Lo digo para recrearnos en el escenario. La reunión en Donostia, falta de información total. Fíjateros el detalle. Solán me cuenta, me dice que de Sevilla por la radio solo se oyen gritos de ¡Viva la República! Y el entonar del himno de Riego, el himno republicano, por lo que cabía pensar que no había triunfado la sublevación militar. Pero luego el mismo Solán escucha por otra radio de Madrid que uno de los destituidos por el gobierno republicano es Queipo de Llano, que es el militar al mando en Sevilla, que al parecer está con los sublevados, con lo cual, ¿qué es lo que está pasando? Digo esto para situarnos en la escasísima información que ocurre en estos casos. Esto no es claro, no hay móviles, no hay... Estamos en lo que estamos, en esa niebla absoluta. Llegan a Bilbao y la reunión, es curioso, la reunión no es en el Sainetxea, sino que es en el periódico Euskadi. Yo creo que se reúnen ya directamente para sacar alguna nota o algún comunicado. Yo creo que el debate real se ha producido ya en Donosti. Pero de hecho, lo que vienen a decir, él dice que estuvo reunido hasta el final, hasta la madrugada. Y que es en la madrugada cuando ellos hacen el papel, la declaración final. En esa reunión, quien estuvo, desde luego no está ni Solán ni está Azcue en ese momento. Solán no está porque va a venir al día siguiente. Yo supongo que tuvo que estar Doroteo Ciaurez como presidente del EBB. Quizá Arteche, pero Arteche está justo porque acaba de llegar Marcato. Arteche acaba de llegar de Madrid justo ese día, con lo cual yo no sé hasta qué punto le da tiempo real de entrar en la reunión. Quizá en algún momento seguro que entra. Con eso quiero decir también que son unos pocos. Vale. Soledad pues absoluta. ¿Y cuál es el tema que se va a debatir? El tema que se va a debatir no es ¿nos mantenemos neutrales o estamos aquí contra la sublevación? Y ese es el debate. Ese es el debate. Y me gustaría, y algo que siempre me ha gustado, es que cuando Ajuriaguerra hablaba de este tema, de ese momento, decía, tuvimos dudas. Y yo digo, menos mal que tuvisteis dudas. Es decir, esta gente cuando habla y tal, es la acusación, no, dudaron, menos mal, no estaban locos. No estaban locos, veían ventajas e inconvenientes en cada posición. Y haceros la idea de que la no beligerancia, la neutralidad, venía avalada por posiciones de algunos nacionalistas muy importantes. Esto es un debate entre españoles. Esto es una guerra entre españoles. Nosotros ahí no podemos entrar. No entramos. Y además, ¿cómo vamos a entrar? Por supuesto que estamos en contra de los sublevados, pero con estos del Frente Popular, ¿pero cómo vamos a ir? Este es el debate. Es decir, lo que está claro es que no está nada claro. Ya el 19 han tomado una declaración, voy a cómo hablaba Michelena de estos momentos, porque es interesante lo que él cuenta. Caray. Dice, es Ajuriaguerra en este caso, él dice, en las últimas elecciones habíamos luchado solos,
sin unirnos a ningún bloque de derechas o izquierdas. Las derechas nos habían atacado violentamente y la izquierda no parecía tener ninguna prisa en presentar nuestro estatuto de autonomía ante las Cortes. Estábamos completamente solos. Dice, tenía la esperanza de escuchar una noticia que nos ahorrase tener que tomar una decisión. Que uno u otro bando ya hubiese ganado la batalla. Por lo tanto, ya está, en un sentido o en otro. Fijaros lo que dice. A medida que avanzaba la noche, algo iba quedando bien claro. El alzamiento militar lo había organizado la horquilla derechista, etcétera, etcétera, etcétera. A las 6 de la mañana, tras una noche en blanco, tomamos una decisión unánime. Promulgamos una declaración dando nuestro apoyo al gobierno republicano. Tomamos esa decisión sin mucho entusiasmo, pero convencidos de haber elegido el bando más favorable para los intereses del pueblo vasco. Este es el panorama, este es el escenario. Y yo creo que es importante, cuando se habla en política y cuando se habla de ejercer la política y cuando llegan los momentos complicados, las cosas son así. Las cosas son así. Voy a mirar. Y ahora el texto. El texto del EBB es el siguiente, que también merece la pena pararse un momentito a pensar. Dice, ante los acontecimientos que se desarrollan en el Estado español y que tan directa y dolorosa repercusión pudieran alcanzar sobre Euskadi y sus destinos, el Partido Nacionalista declara, y ahora entre paréntesis dice, salvando todo aquello a que le obliga su ideología que hoy ratifica solemnemente, es como diciendo, somos nacionalistas, pero que quede claro, pero al margen de esto, hoy, aquí, que planteada la lucha entre la ciudadanía y el fascismo, entre la república y la monarquía, sus principios le llevan indeclinablemente a caer. Es decir, que de alguna manera cae y se queda ahí. Del lado de la ciudadanía y la república. Llama la atención este texto. Llama la atención este texto. En manos de un nacionalista y en manos de una persona cuyas actitudes vitales son muy claras. Es decir, la declaración es esta y el 21 aparece una nota referida y tal. Siempre con dos frentes. Estos van a tomar una decisión a jurigar teniendo en cuenta dos frentes. Hasta el final. Optan por lo malo, la defensa ante los que van a por nosotros, para evitar lo peor, ponerse de lado la rendición sin luchar. Esto llama un poco la atención, pero la decisión es optar por lo malo para evitar lo peor. Pero es que a veces se toman así las decisiones. Esos son nuestros márgenes de maniobra, sobre todo en un país pequeño y una minoría como somos nosotros. Y este es un poco el primer escenario. Segundo escenario. Pacto de Santoña. En este caso, Ajuriaguerra tiene 34 años. ¿De acuerdo? 19 de junio, entrada en Bilbao. De los 50.000 hombres que conforman el ejército vasco, en un primer momento, han muerto o están heridos 12.000. De los 38.000 restantes, a Santander llegan tan solo 23.000. El resto, 15.000, o ha abandonado, se está escapando o ha sido hecho prisionero. Ambiente de depresión espantoso. La gente no quiere ir a Asturias. Luis Sansinenea, uno de los de Euskuindarra,
cuenta que había estado en Asturias. Me dice que no quiere volver, que no quiere saber nada de lo que vio allí. Tuvieron un 33% de bajas. Aquello fue un desastre. Claro, son 7.000 muertos en combate y 5.000 heridos. Vale, pero lo que se olvida al analizar esto es que hay 100.000 refugiados. De eso no se suele hablar. Ahora se llama desplazados. Pues entonces también hubo desplazados. Y esa gente va poco a poco ha salido desde Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya, Bilbao, camino de Santander. Algunos han llegado hasta Asturias. Esa gente está comiendo pan y queso y está durmiendo en las calles de Santander, los que quedan. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué vas a hacer con esa gente? Es un tema capital. Santander, ambiente en el que se encuentran. En Santander ha habido 3.000, el Frente Popular ha matado a 3.000 personas, porque el ambiente es de derecha total y para mantener y luchar contra la quinta columna no tienen otro remedio que una represión brutal. ¿Conforme? Al mando está un tal Neila, Manuel Neila, un asesino en serie. Él personalmente ha matado a 600 personas. ¿Conforme? Los cadáveres aparecen tumbados en las terrazas de... Ese es el ambiente de Santander. Apetitoso. Más, pero no solamente eso, es un ambiente de insultos a los combatientes vascos y a los vascos, tachados de cobardes. Los corredores vascos, bienvenida a los corredores vascos. Este es el ambiente. Nosotros vamos a dar la batalla. Esto va a ser una batalla, no como ellos que han terminado escapándose. Imagínate tú que estás roto y destrozado, fíjate a qué situación de acogida estás llegando. ¿De acuerdo? Bien. Observas también otra cosa, que en Santander no hay preparación alguna para lo que va a venir desde el punto de vista militar. Esta es otra, lo mismo que había pasado ya en Asturias. Un debate con el que inmediatamente se va a encontrar a Julia Guerra, y es el tema de Altos Hornos. Destrozamos Altos Hornos y las industrias de la margen izquierda. ¿Qué hacemos? Ventajas e inconvenientes. Pero hay más. Ya el 21, ha caído Bilbao el 19, el 21 los italianos, que se están acercando, porque van detrás, tratan de contactar con batallones vascos y tratan de pactar con ellos y de que se rindan. Claro, ¿esto qué significa? Significa que bien podría ocurrir que poco a poco, batallón tras batallón, va cayendo de alguna manera, desparramados. Y en Baracaldo se plantea el tema de Altos Hornos. Y en Baracaldo hay gente de los batallones vascos, y concretamente de uno, que lo que dicen es: nosotros, ¿qué vamos a hacer? Con el Frente Popular nosotros no vamos. ¿Y esto qué vamos a hacer? Y nosotros no podemos. Hay una situación de una tensión enorme. ¿Volamos o no volamos Altos Hornos? Es una decisión fácil, ¿verdad? Una decisión fácil. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Cuáles son los criterios? ¿Son criterios estrictamente militares? ¿Son criterios humanos? Porque claro, cuando se habla de criterios militares, sí,
esto se hunde y Santas Pascuas, y haces un enorme daño al ejército sublevado que viene. Pero hombre, nosotros también estamos pensando que algún día vamos a volver y que necesitaremos esos Altos Hornos y esas empresas. No es fácil. No es fácil. Incluso años posteriores a Ajuriaguerra, que decide que no. Él es el que decide que no. Y hace, como conocía muy bien esas fábricas, lo que hace es una especie como de trampas o de pequeñas bombas o lo que sea para dejarlas inutilizadas en un primer momento. Pero inmediatamente eso vuelve a funcionar. Y ahí hay un ambiente muy malo. El 22 de junio cae Baracaldo. Y hay un personaje que lo cito porque luego va a tener su importancia, que es Anacleto Ortueta, un derrotista, ¿de acuerdo?, que está detrás, haciendo todo el mal que puede contra él, a favor del abandono, a favor de la rendición con estos batallones. Un señor que era de ANV, que luego tal, al cual Ajuriaguerra le tiene un odio total. Y finalmente consiguen retomar parte de esos batallones, lo dejan los Altos Hornos y continúa la marcha. Claro, ¿dónde está el miedo? El miedo está en que la lucha, en que el miedo está en que los batallones empiecen a abandonar todos, así, uno detrás otro, y que empiecen a abandonar. ¿Que se produzca qué? Pues que se produzca un sálvese el que pueda. Cosa que es absolutamente razonable. Absolutamente razonable. Bien, en ese contexto, ¿qué hacer? El PNV tiene dos posibilidades. El franquismo, Mola concretamente, siempre va a intentar llamar de una u otra manera la atención del nacionalismo vasco. ¿De acuerdo? El PNV no va a entrar jamás, digan lo que digan quien lo diga, en negociación alguna. Naturalmente que sabe lo que le ofrecen o que sabe lo que le dicen. Entre otros es José Luis Aznar, uno de los que aparecen aquí en Guecho, que es el que le habla con una indía. Conforme, naturalmente que sabe. ¿Qué es lo que hay detrás? Lo que hay detrás sería en que si vosotros lo dejáis, aquí lo que queda es el concierto económico. Es decir, que esta situación de Vizcaya y Guipúzcoa quedaría semejante a lo que va a quedar luego Navarra y Álava. Más o menos va por ahí. Aunque claro, hay que tener en cuenta que si tú no te declarabas partidario del régimen nuevo y de la sublevación, la inhibición es rebelión militar en ese momento, con lo cual no está garantizada que no se produjera una represión. Pero la neutralidad tenía ventajas, como todo en esta vida. ¿De acuerdo? Entonces, esa posibilidad, que el PNV nunca va a entrar, y la otra posibilidad son los italianos. Y los italianos, lo que ocurre es que lo plantean como una misión humanitaria. Esa manera de entrar es otra manera de entrar, y además es un tercero. No es muy tercero porque te está bombardeando, pero de alguna manera es un ajeno. Ellos tienen un pésimo recuerdo de lo que ha pasado en la batalla de Guadalajara, que han hecho el ridículo, quieren entrar en Santander y quieren hacerse una imagen internacional, y piensan que esto es una posibilidad, conseguir la rendición de los vascos, ¿de acuerdo? A cambio de lo que sea. Entonces el 11 de mayo ya empieza los contactos. Aguirre dice que no, hasta que Ajuriaguerra entra el 12 de junio. Fijaros, entra prácticamente cuando se rompe el cinturón, y está 7 días antes, una semana antes de que caiga Bilbao. Entonces le dice a una indía: oye, vamos a empezar, dígales a estos que... Vale, no voy a contar todos los detalles. Está solo, es una decisión sola. Yo creo, él dice luego que yo fui, me ordenaron o me encargaron, dice la palabra. Yo supongo, cabe pensar,
que él no haría esto sin contar con Doroteo Ciaurrez, que era el presidente del EPP. Parece razonable pensar conforme, pero el hecho es que el muerto le cae a él. El partido se entera de lo que está pasando el 20 de junio, una semana más tarde en Herrera. Ahí da algunas noticias de por dónde van los tiros. Pero claro, lo cuenta también muy brevemente porque tiene la información que tiene. Estamos hablando, claro, las comunicaciones tampoco eran las de ahora. Está por radio, no funcionan las cosas tan bien como podemos, ¿de acuerdo? Y hay ya una crítica también, hombre, esto como estáis pactando esto, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Oye, que por ejemplo alguien dice, y no voy a citar, alguien dice, por supuesto que la condición es que ningún Gudari entre en el futuro en el ejército de Franco, que nadie vaya, claro, ojalá, ojalá. Muchas veces cuando hablamos de estas decisiones hay alguno que se te pone muy bravo por detrás, ¿no? Y te dice, oye, que quede claro que tal, oye, perdóname, te paso y el testigo, a ver qué demonios hay. Vuelvo a repetir la soledad, lo cuenta para decir estamos haciéndolo, pero cuento. Entonces, de nuevo es la misma decisión, es una decisión entre lo malo y lo peor. Entre una rendición rentable, una expresión que Julio Guerra utiliza, y el sálvese el que pueda. Sacarle alguna tajada a esa rendición, o que a mí me salga todo aquí, me quede absolutamente sin nada. El 22, reunión en Avellaneda, y en Avellaneda les da a entender, y el planteamiento es muy claro, por favor, que no vaya cada uno por su cuenta. Vamos en grupo, vamos juntos. Yo pienso que hay posibilidades. Yo creo que hay posibilidades, dice, de una salida honrosa. Pero no os desperdiguéis. Vamos todos juntos, para lo bueno, para lo malo. Esa es la idea fundamental. Claro, en este sentido, cuando pasa eso, yo diría que lo de Avellaneda, Lizaso, por ejemplo, que me contaba aquella reunión, yo creo que salieron con bastante moral, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues es curioso cómo nos animamos las personas. Lizaso me decía, parece que hay esperanza. Y eso es suficiente a veces para caminar. Parece que hay esperanza. El Vizcaya ha dicho que hay esperanza. Adelante. Diría una cosa también de que en aquel momento la expresión en Bizkai buru batzarrak esan dau era algo muy importante. Era algo muy importante. Bien, ¿a qué le llama rendición rentable? Yo no he dicho por casualidad lo de los 100.000 refugiados. Él marca unas prioridades. ¿Por dónde pasan las prioridades del Pacto de Santoña? Pasan. La primera es población civil en zona nuestra. Nuestra quiere decir controlada por nosotros. Bien en Euskadi, bien en Santander o bien en Asturias. Población civil. 2. Heridos en Santander y en Asturias. 3. Oficiales, milicianos y de carrera. 4. Gudaris. Yo me imagino que se refiere no tanto Gudaris, sino Gudaris, quiere decir que está hablando de la gente de base. Y por último, políticos y gobierno. Y cuando haya que negociar, lo plantea de esta manera cuando Onaindia va a Roma. Más, el acuerdo se podría haber conseguido. Y la pregunta es, ¿por qué se retrasa tanto? Los italianos están deseando tener ese éxito. Están deseando decir que sí. Y se retrasa, y se retrasa, y se retrasa. ¿Por qué se retrasa? El ejército podría entregarse, el ejército vasco puede entregarse. ¿Por qué no lo hace? Porque está muerto de miedo, pensando
en las posibles represalias a los refugiados vascos en Santander. Imaginaos el escenario. De repente va y el ejército vasco se ha rendido y tú tienes 80, 90.000 personas en las calles de Santander en manos de esa turba. Podría haber pasado cualquier cosa. Al margen de, ¿ves? Os han abandonado. ¿Veis? Os han escapado. ¿Veis? Os habéis quedado aquí. Y encima, este es el panorama. Por eso comienza a retrasarse. Porque no hay evacuación. El 10 de agosto, hasta el 10 de agosto no empiezan las evacuaciones. 10 de agosto. Y la sorpresa es una sorpresa que ahora la ves y la ves un poco llamativa. El 19 de agosto Aguirre sale con su plan. Yo me imagino a Ajuriaguerra lo que estaría pensando cuando resulta que dice, yo que estoy con este tema, con todo el follón que tenemos, y ahora el otro nos dice que lo que pacta o trata de dar con el gobierno republicano, la salida por barcos para pasarlos a Francia, pasar por toda la frontera y llevarlos a Cataluña. Yo me imagino que esto tuvo que ser como dice, pero ¿qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa aquí? Puntos del puzzle que hay que encajar y que Ajuriaguerra se tiene que enfrentar. Primero, evacuación de las gentes. Si no hay evacuación, van a tener que defenderse ante los italianos. Y si se defienden los italianos, la gente se va a poner delante, va a defender a las tropas, va a defender a su gente, con lo cual seguimos ahora luchando contra los italianos en Santander, cuando en realidad lo que queremos es llegar a un acuerdo. Rendición de los militares vascos en algunos puntos. Hay que ir concentrándose en zonas para poder hacer la entrega. La defensa del ejército de la República en Santander. No se sabe lo que va a pasar. Es decir, el ejército republicano tan valeroso de Santander se va a enfrentar y va a salir victorioso, o va a ser lo que pasó, un desastre, escapándose, perdiendo terreno 30 kilómetros al día, diciéndoles que por favor no se rindan de día, que si tienen que rendirse, dejar las armas, lo hagan de noche para no bajar la moral del resto de las tropas. Eso fue Santander. Un ejército italiano que tiene prisa y se adelanta porque, claro, va avanzando. La llegada de los barcos, que hay que organizarla. Obstrucción franquista. Están en contra, es evidente. Les está diciendo, pero ¿para qué queréis un acuerdo? Si son vencidos, a los vencidos se les trata como vencidos. Pero qué tontería estáis pensando. Y empieza a poner barcos fuera para que no puedan entrar. El paso de información italiana, porque claro, Ajuriaguerra está hablando por radio con los italianos que están en Biarritz en un momento determinado, por ejemplo, o en algún otro lugar. Esa radio no penséis que funciona maravillosamente bien, pero claro, esos italianos, ese mando italiano tiene que dar la información a las tropas italianas del interior que están luchando en Santander. Imaginaros que todas las contradicciones habidas y por haber. Y por último, el paso de información vasca. Es decir, también hay que dar la información a todos los mandos vascos del ejército para que vayan reuniéndose. Ese es el puzzle con el que se encuentra Juan Ajuriaguerra. Es decir, de ese puzzle controla lo que controla y mal.
no controla la evacuación, no controla la rendición de de la defensa del ejército de la República, ni el ejército italiano, ni la llegada de los barcos, no controla más que un par de cosas y mal. El 22 de agosto Ajuria está en Biarritz, porque ya le están esto, hay una bronca, que tal, que retrasos, que no sé cuántos y tal, pensando que todo va mal, porque sabe que todo va mal. El 23 va y se presenta en Laredo. Es un puzzle que no domina, pero se trata de estar juntos y de continuar. Alguien le dice, sí, cuando baja, una de las cosas que le dice, sí, ustedes marcharán y nos quedaremos nosotros. Y él le dice, acabo de volver. De esos 23.000 que se quedan, son hechos prisioneros en Santander 8.000. Asturias marchan y quedan aislados 3.000. Se van a acoger al pacto en torno a los 12.000. Es decir, que de esos 50.000, poco a poco se va a quedar pero se van a quedar en 12.000. Ha evitado algo muy grave. Preguntas. ¿Qué hubiera sucedido de volar Altos Hornos y las empresas de la margen izquierda? En términos de futuro, ¿qué hubiera pensado la gente de la margen izquierda? ¿Qué hubiera sucedido de no pactar con los italianos? Es la descomposición del ejército vasco, la incapacidad para continuar. Porque claro, luego esa resistencia que se va a montar en Santoña con todo lo que va a venir, se hace con lo que queda habiéndola organizado. ¿Quién se va a juntar cuando se siente que ha sido abandonado? Tú me dejaste estirado, ahora me llamas ¿para qué? ¿Qué hubiera sucedido de no volver a Ajuriaguerra? ¿Qué capacidad hubiera tenido el PNV para unir y liderar a sus gentes luego? No tuvo éxito el pacto de Santoña, pero en ocasiones el éxito consiste en lograr evitar el desastre. Y los que de verdad aman a su gente lo evitan por todos los medios. Y eso se nota, donde hay amor, a la hora de tomar decisiones, quien ama se fija en cosas que otros no lo hacen. Por tanto, volvemos al anterior. Apoyar lo malo para evitar lo peor. Y una cosa que notas de inmediato. ¿Quién tiene que juzgar esto? Y yo no he escuchado a ningún gudarí ni a ninguno que estuvo en Santoña y que luego marchó por ahí a hablar mal de aquello. Luego ha habido historiadores que habrán dicho lo que sea, pero a mí, ¿qué es lo que realmente me importa? Lo que opine mi gente. Ese es el juicio. Y además tienes que saber que no va a haber unanimidad. ¿Conforme? Tercer escenario. Ruptura con Ekin y nacimiento de ETA. Ajuriaguerra ahora sí es un hombre con autoridad moral. Es un héroe. ¿De acuerdo? Y hay una cosa que es clave, que os parecerá sorprendente, pero que es clave, y es la siguiente. Ajuriaguerra organiza la resistencia posteriormente a la salida de la cárcel, fundamentalmente, ¿con quién? Con la gente que conoce, con la gente de su absoluta confianza. Él está pensando, estamos en la Segunda Guerra Mundial, estamos metidos ahí, hay que esperar, hay que luchar, formamos parte de una historia y esto volverá. ¿Con quién? Esto es un tema momentáneo, coyuntural.
¿Con quién estamos? ¿Quién está con...? Yo, a la gente de mi confianza. ¿Quién es la gente de mi confianza? Todos los militares de los batallones correspondientes, comandantes, capitanes, y todos los nombres son esos. ¿De acuerdo? Pero ¿qué va a pasar? Que no va a pasar lo que se pensaba que pasase. Y esta gente, hay un tema que no sé si a veces lo recalcamos bien, y es, esta gente hay un momento que quiere formar una familia, que se quiere casar. Ya está bien. Tengo 30, 35, 36, 37. Tengo una novia. Ya he estado bastante, ya he sufrido bastante. Déjame marchar. Y esto es un tema capital, es decir, cuando se habla muchas veces es que es el paso generacional. ¡Ja! ¡Qué fácil dices el paso generacional! ¿Y eso cómo se hace? ¿Y eso cómo se hace? ¿De acuerdo? Entonces, la condición para que colabores en los momentos, en la cúpula, por decirlo de alguna manera, con Ajuria Guerra, es que seas un soltero. Es decir, por ejemplo, Koldo Mitxelena, hay excepciones, pero Koldo Mitxelena sustituye a Iradi porque Iradi le ha dicho a Ajuria Guerra que se va a casar. ¿Te vas a casar? Fuera. Mitxelena está casado, pero lo que ocurre es que la mujer forma parte de la red de Álava y entonces es de absoluta confianza de Ajuria Guerra. Lo demás no entras. Esto es un a tope. Tú no estás para dos cosas. Y hay mucha gente tan humano, ¿no? Tan humano como para decir, ¿sabes lo que te digo? Que yo lo dejo. Y entonces ahí se empieza a producir un desfase. Un desfase. Pasa todo lo que pasa con los americanos, etcétera, etcétera. Y el estampido final, lo que estos tratan de organizar, y el tema final es la huelga del 51. Aquí vamos a hacer lo que sea. Y montan la huelga del 51. Y la huelga del 51 tiene un éxito espectacular. Vale. Pero la huelga del 51 lleva una represión terrible. Y la gente tiene que escapar. Y por primera vez el que tiene que escapar es Juan Ajuria Guerra, que se marcha. Ahí hay un hueco muy importante. Bien. Y en ese contexto hay un grupo que se llama Ekin. Lo que voy a contar, para que nos situemos exactamente, creo que soy en ese sentido, he tenido el privilegio de poder hablar con todos ellos, los unos y los otros. Lo que voy a contar está muy resumido, lógicamente, pero yo estuve hablando, por supuesto, con Juan Ajuria Guerra, con Reto Laza, con Miquel Isasi, con Amezaga, con Antón Irala, con Murua, y con Chillardegui, con Benito del Valle, con Yulén Madariaga, con José Manuel Aguirre y con Iñaki Larramendi. Pero hablar no es hablar simplemente eso, es poner un magnetófono y estar horas. Es decir, que yo he escuchado la versión de todos ellos. ¿De acuerdo? Y cuando tú tienes una persona horas delante y tienes un pelma detrás preguntando y preguntando y preguntando, no es fácil escaparse. Y tú puedes contrastar lo que está diciendo uno, lo que está diciendo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Conforme. Entonces, fruto de lo que yo voy a contar, que ya está contado, y lo que voy a decir hoy, nace así, junto con los documentos correspondientes. Y todas las versiones son la misma, coinciden. Lo diga quien lo diga. Ekin nace el año de la huelga del 51. Un grupo de estudiantes, aquí fundamentalmente ingeniería, algunos peritos, algún abogado, y empiezan a juntarse con el tema de formación. Antes de formar a otros, nosotros tenemos que formarnos, tal.
Mi sorpresa fue que cuando les preguntabas, pero decís que no se hacía nada, o decíais que había tal, o que era una... Pero si acababa de producirse la huelga del 51. Y nadie hablaba de eso. Siempre me llamó la atención. Y no es que trataban de olvidarla o de obviarla, era como si... ¿Dónde viven estos? Tenía la impresión de que este grupo es un grupo extraordinariamente aislado. Extraordinario. Son estudiantes, son de mucho dinero, la inmensa mayoría de ellos, y en carreras que son muy especiales. Es decir, la ingeniería, ser ingeniero industrial en el año 50 y tantos, pues era una carrera muy especial. Y entonces están aislados. Vale. Benito del Valle, por ejemplo, tiene en ese momento 24 años. Chillardegui tiene 22. Ajuriaguerra está fuera. Mi impresión, no saben que no saben. Y tampoco quieren saber. Que es la combinación perfecta. Y cuando yo le digo a Chillardegui, pero vosotros no tenéis contactos con el PNV, el estudio de Bilbao. Sí, yo estuve una vez con Anacleto Ortueta. Y cuando escuché esto, con Anacleto Ortueta, lo hilvana con el PNV. ¿Pero de qué me estás hablando? Con lo cual me recalca todavía más esa sensación de aislamiento. ¿De acuerdo? Y voy a decir también con toda claridad, hay como dos componentes en algunas personas de ellas. Algunos no proceden de familias nacionalistas, otras sí. Y el nivel de ego lo tienen muy alto. Muy alto. Chillardegui no conoció a Ajuriaguerra. Aunque cuando muere Ajuriaguerra, le llama enemigo. Hace falta decir. Yo me tomo así un descanso. Cuando muere, dice, no he tenido nunca la oportunidad de hablar con él. En la tarea patriótica pocas veces hemos sido camaradas y sí muchas veces enemigos. Gutxitan gogaide, edaskotan etxai. Hace falta decir eso, ¿eh? Bien. Ekin se juntan, empiezan a hacer, hay una formación muy ordenada, muy trabajada, muy bien hecha. Cuadernos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y muy clásica, por otra parte, fundamentalmente historia, etc. Y se ofrece al PNV en Guipúzcoa para colaborar, al Gogastedi en Guipúzcoa. Entonces, el PNV entra muy fácil y dice, por medio de Mura, y dice, caray, mira, tengo unos chicos, conoce gente estupenda, que no sé cuántos, que han formado, quieren formar. Y el PNV se abre en Guipúzcoa. Y empiezan a dar cursos. Y de repente, lo que empieza a pasar es, a ver si me explico bien, Ekin da la charla, haceros la idea de que va a un pueblo y el de Ekin correspondiente le presenta a 8 personas. Tú das la charla, terminas la charla y los de Ekin contactan con las 8 personas o las 7 personas. ¿Estás de acuerdo? ¿Te interesa? Tal. Bien, sí. ¿Por qué no formas parte de esto? Y entran, y ellos creen que entran en los Gogastedi y entran en Ekin de manual, pero de manual. Hacen el juramento, porque el juramento es muy importante. Hay un juramento de silencio en el que tú no puedes decir nada, tú tienes que callar, tú no vas a decir nunca a nadie nada, tal. Ataos. Chicos, chicas, jóvenes, os podéis imaginar con ganas de trabajar, averzales, gente volcada, y han entrado en una organización que además tiene orden.
tiene estructura, tiene tal, pam, 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 pam. Empiezan. En ese contexto hay otro tema del que no voy a entrar a tope, pero hay una bronca entre Ajuriaguerra y Aguirre, y en el cual hay de alguna manera Aguirre puede, hay gente de el entorno de servicios que van a contactar con estos a través de Murua, con X a través de Murua, y les empieza a ayudar. Y les empiezan a dar unos recursos sorprendentes. Porque claro, desde el punto de vista que si no sé qué, que si tal, el tema de temas de clandestinidad, de como mensajes criptados, no sé cuántos y no sé qué, y esta gente dice, jope, esto es maravilloso, esto es gente estupenda, pero esto tal. Entonces cuando hablas con estos, yo decía, ha muerto, acaba de morir el año pasado, no tengo reparo ya de decirlo, Iñaki Larramendi, pero no te dabas cuenta de que esto era lo que era otra cosa. Y me acuerdo que me dijo, sí, ya sabíamos que había algo, pero esto es como una chica que es guapa y encima se enamora de ti. Pues tú te dejas querer, me dijo. Conforme. Es decir, eso, hay alguien que nos está ayudando. No sé muy bien qué pasa. Aquí hay otras cosas, pero me ayudan y entran. Se forma el corte en Guipúzcoa y luego pasan a Vizcaya. En Vizcaya pasa 3/4 de lo mismo. Entran. Pero pasa una cosa, y es que el tema de X no entrar, de no dar información propia, lo hacen también porque consideran que se cae con una extraordinaria facilidad. Que las gentes del PNV caen con una enorme facilidad, que no hay normas de seguridad, que no es serio. La expresión que todos ellos me decían, hay que hacer algo serio, y cuando dicen serio están hablando en términos de seguridad. ¿De acuerdo? Y entonces siguen trabajando. Claro, en ese momento lo que hacen es hablar aquí en Vizcaya, empiezan a montar un EGI, casi un EGI. Ellos dicen que nosotros colaboramos con EGI, pero no somos EGI, pero sí podemos montar una organización EGI independiente del partido. Y hay un momento, debe haber había en los estatutos de Eusko Gaztedi, por lo visto, algún punto diciendo que Eusko Gaztedi es una organización independiente del partido. Se agarran a eso y nosotros somos otra organización. Vosotros sois el PNV y nosotros somos Eusko Gaztedi. Esto va más. Y en un momento determinado, las críticas sobre la seguridad son a más. Ajuriaguerra dice que esta gente, la acusación, fijaros la acusación, esta gente se formaba, trabajaba, tal, todo lo que tú quieras, pero no daban el paso a la actividad. Y nosotros le decíamos que había que dar el paso a la actividad. A mí me parece, escuchando otras cosas, que en el caso de Ajuriaguerra él consideraba que el paso por la policía era poco menos que un paso inevitable que un militante de la resistencia tenía que pasar. Brutal, pero era algo así como que forma parte de tu itinerario. Tienes que hacer cosas, o tendrás que poner una icurreña, o tendrás que tal, vas a caer, sí, es normal, vas a caer, sí, es normal, forma parte de. Conforme. Entonces hay un retraimiento y yo no voy a dar mi nombre. En el caso de quien yo no voy a dar, yo me quedo porque vosotros caéis con enorme facilidad. Y en ese momento determinado está la expresión de José María Benito del Valle, en el cual hay un momento en que dice, como yo caiga o como nosotros caigamos por culpa vuestra, nosotros damos vuestro nombre.
pronto salta, hay una denuncia y se produce la expulsión. El debate, y me gustaría que lo tuvierais un poco claro, jamás es un debate sobre violencia sí, violencia no. Jamás. No es un debate sobre izquierda, derecha, laicismo, no laicismo. No se produce ese debate. El debate que se produce es seguridad sí o no. Hoy es el día que hace muy poco, hace unos meses, hubo una entrevista con 3 antiguos fundadores, de los cuales 2, José Manuel Aguirre y otro Eneco Erigaray. A José Manuel Aguirre yo le he conocido, a Eneco Erigaray no le he conocido. Aguirre seguía diciendo que aquello era poco serio y volvía con el tema de seguridad. De seguridad me habló Benito del Valle, de seguridad me habló Chillardegui, Larramendi, todos ellos. No hablo por hablar, es que están las cintas ahí, la fundación tiene las cintas, el archivo que está en López de Haro tiene las cintas. ¿De acuerdo? Por eso hablaba de coincidencia total. El BEBE lo expulsa, es un 19 de enero del 58. Están los textos, no hablaremos. Aguirre y Landaburu intervienen a su favor. Es interesante esta posición de Aguirre y la de Landaburu, en el cual el planteamiento es: caray, ¿por qué no llegáis a un acuerdo? Si son majos chicos. A Aguirre le cuesta decir no. Le ha costado antes y le cuesta ahora. A Ajuriaguerra, esa decisión de expulsar no tiene nada que ver en principio con Ajuriaguerra. La toma un BBB sin la presencia de Ajuriaguerra. Y Ajuriaguerra vuelve y curiosamente va. Le piden una reunión y él dice que va. Siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué va a la reunión con alguien a la cual se le ha expulsado? Yo creo que tuvo que ir pensando a ver si podemos encontrar una solución. No puede haber otra. Somos 4 gatos, podremos llegar a un acuerdo, podemos hacer alguna cosa. Eso en lo razonable. Y ahí viene el desastre total, porque el 20 de junio del 58 se produce la reunión y Ajuriaguerra se encuentra, tengo la versión de Retolaza a este respecto, que fue en su casa, y dice: fue bochornosa. José Manuel Aguirre habló de una manera autosuficiente delante de Juan. Esta medida es inoportuna. El mal que hacen ustedes a Euskadi es gravísimo. Se creen los mangoneadores de toda la cuestión nacional. Usted se cree un héroe. Yo me río de todo su pasado. Cualquiera de los de la clandestinidad tenemos tanto mérito como usted. Fue realmente hiriente. Juan no había intervenido en relación a esa persona, que era Benito del Valle. Lucio Arteche estuvo en la mitad, que es el que hace el contacto con Hombre Bueno. No hubo forma de diálogo. Madariaga trató de hacer callar varias veces a José Manuel. Juan escuchó, se levantó y dijo: señores, yo creía que venía otra cosa. Parece ser que Benito del Valle es el ombligo del mundo. Ha habido una expulsión. Lo podríamos haber tratado de otra manera. No veo la gravedad con la que vosotros lo planteáis de cara a Euskadi. Expulsiones más graves ha habido en el partido. Se refería a Luis Aranaoiri. Lo que habéis pregonizado ahora, les dice a ellos, en tiempos de guerra, es decir, la denuncia, la posible denuncia ante la policía, en tiempos de guerra se hubiera pagado con la cuneta. Coge y desaparece. Esa versión yo la he contrastado con Madariaga, con los dos. Es verdad que pasó esto. Y con José Manuel Aguirre. Y Madariaga me dice: sí, se pasó, José Manuel se pasó porque evidente, pero ya sabes cómo es, tal, le dice callar, pero resulta que tal. Por lo tanto está diciendo que es verdad. Pero también se lo pregunté a José Manuel, dice, un personaje particularmente dogmático. Dice, cuando le pregunto a Aguirre si esto es verdad, no lo niega. Dice: es posible, me dice, y sonríe, aunque luego añade:
yo no suelo insultar. Eso es todo lo que me dijo. El propio Madariaga se me muestra disconforme con las expresiones utilizadas por José Manuel Aguirre, al que considera persona demasiado obcecada. Bien. Más cosas, disculparme, veo que está pasando el tiempo y estoy un poquito preocupado. Ya le he dicho a Mireia antes que no había calculado bien, que no, y podía tener miedo. Bueno, entonces, entonces lo que hacen es montar un BBB paralelo y están a por el BBB. Están a punto de quedarse con la organización en Vizcaya. Patxi Amézaga me dijo que un año más y se quedan con todo. Pero no es que se quedan con todo por ese discurso que hemos escuchado de que no hacían nada y nosotros ofrecimos y entramos. No es así. Es clandestinidad, que claro, hay que ponerse en términos de clandestinidad. Aquí por edad estoy seguro que hay personas que sabéis de qué estamos hablando. Pero realmente en clandestinidad todo es niebla. Todo es niebla. Y entonces si te vienen unos y te dicen tal, y te dicen el nombre del partido y tal, entró. Pero resulta que no lo eran. Tú no puedes distinguir. Hay un momento en que el partido da una consigna para saber cuando os venga la gente preguntar esto y en función de si te contestan esto otros sabéis si es el partido o no lo es. Así empiezan a funcionar. Fijaros la situación, es que esto parece de manual trotskista. De manual trotskista. ¿Y qué es lo que pasa? Es un grupo, a Julia Guerra lo que nota es, esto es un grupo dentro del partido, esto es un grupo organizado. No sabe ni quiénes son, ni quién hay detrás. Es a Julia Guerra que le toca decir que no. Y volvemos al mismo planteamiento. Más vale lo malo, cortar con esta gente, por válidos que algunos sean, para evitar que se queden con toda la organización. Optar por lo malo, apoyar lo malo, para evitar lo peor. Se repite el esquema. Pero fijaros lo que pasa, que X, estamos hablando de en el año del 58, ETA nace 59 seguramente. A los 2 años es el tema del tren, el descarrilamiento del tren. Ellos organizan una organización en la cual separan una rama, que llama la sexta rama, para actividades muy especiales. Y en esa rama, ¿qué pasa? Que decide por su cuenta el tema del tren. Nadie tomó ninguna decisión como cúpula de ETA de hacer nada más ni nada menos que descarrilar un tren. ¿De acuerdo? Lo tomó Rafa Albizu, lo tomó David Lorenzoro. Personajes muy especiales. Los primeros sorprendidos son los de ETA. Cabe imaginar, y luego hay otro detalle que también, a los 5 años del 61, en el 65 y 66, salvo Madariaga, todos los demás, estos fundadores, han dejado ETA. Diciendo barbaridades. Fijaros lo que dice el José Manuel Aguirre. Desde México se da de baja el 15 de mayo de ese mismo año. Aduce la misma razón de la ideología marxista-leninista y acusa a ETA de imposición arbitraria e impertinente de la indicada ideología comunista, una interpretación errónea de la proyección de nuestro pueblo, abandono de finalidades y cauces instaurados por ETA, con riesgo de alienígenismos de reciente experiencia. 5 años después. Entonces las preguntas que me hago es, ¿cabe imaginar lo que hubiera sucedido de haber dicho que sí a X
una organización que no se controlaba ni a ella misma. Cabe imaginar al PNV acusado de que su organización juvenil ha hecho descarrilar un tren de excombatientes. Voy a acabar, ahora sí. Lo que quiero transmitir aquí es que cuando tomas decisiones en política, es una toma de decisiones en un escenario que todo tiene ventajas e inconvenientes. Se toma esa decisión obligado por circunstancias y en momentos ajenos a nosotros. No decides cuándo, sino que tienes que decidir. Con información siempre parcial y en ocasiones manipulada. Con interlocutores que tú no has elegido. Y sabiendo que no va a ser bien recibido por todos. Eso es decidir en política, eso es ejercer en política. Entonces, no sé, os comentaba eso, ese apoyar lo malo para evitar lo peor, a mí me parece algo que deberíamos tener en cuenta a la hora de muchas veces de nuestros debates, de lo que está pasando, de lo que ha pasado, a entender. Porque este tema de apoyar lo malo para evitar lo peor no es un tema solamente de Ajuriaguerra. Esto está en el siglo XIX. Yo ahora estoy metido a tope en el XIX con un libro que espero sacar el año que viene. Entonces, ese momento, si este país ha aguantado, es porque en muchos momentos las decisiones que toma es: esto es malo, apoyo lo malo para evitar lo peor. Y suena un poco triste, suena un poco duro, pero gracias a ese hilo conductor hemos sobrevivido hasta hoy. Y me parece que es una idea, no sé, que podría ayudar a pensar. Y ayudar a pensar. A mí por lo menos me ayudó. Es que ricascota, barca tú, pasa a alguien más. Es que ricasco, Eugenio. Tenemos varias preguntas. La primera, ¿se puede hablar de una diferencia ideológica entre Ajuriaguerra, más posibilista, e Irujo, más radical aparentemente, en los años 40 y 50? ¿Diferencia ideológica? Bye. Yo creo que no. Yo creo que no es... Es que yo no creo muchas veces en las diferencias ideológicas. Para mí, la ideología muchas veces son explicaciones que damos a lo que en el fondo queremos hacer. Justificaciones. ¿Me explico? En un momento decimos una cosa, en otro momento decimos... ¿Pero qué es lo que en el fondo pasa? En el fondo es una lucha de poder. No nos engañemos, es política, es lucha de poder. En el mejor sentido muchas veces queremos poder, por ejemplo, para este país o lo que sea. ¿De acuerdo? Y entonces lo justificamos con diversas argumentaciones. La lucha, en apariencia, es ideológica, pero es pura apariencia. Cuando Marx decía aquello de la ideología como visión alienada de la sociedad, tenía razón, eso es exactamente así. Y por eso vemos que en un momento puede decir una cosa. Yo no me creo, y aunque haya apariencia en los textos, yo no me creo demasiado. Lo que pasa a Ajuriaguerra y a Irujo, yo creo que pasa a otra historia. Ajuriaguerra está dentro e Irujo está fuera. Y eso es definitivo. Porque se ven las cosas muy diferentes desde dentro que desde fuera. Y luego también vamos a decir las cosas como son. Hay una lucha entre quién manda, fuera o dentro. Y pasa una cosa, que muchas veces ahí empiezan los agravios en que no me habéis contado conmigo, quién soy yo, con lo que he hecho, con lo que tal, con no sé cuántos, y empiezan explicaciones de otro tipo que son estrictamente personales. Y a esto se les da una especie de caparazón ideológica, conforme, pero la historia es otra. La historia es otra. Me gustaría saber si conoce detalles del paso de Ajuriaguerra por el penal de Burgos. Bueno, sí, está contado eso en el... disculparme, no tengo ningún reparo en contarlo, pero que sepáis que está contado con cierto detalle en el libro de Ajuriaguerra.
queréis lo hago, pero sinceramente esta es una referencia. Y además es relativamente conocida porque son muchos los que han hablado de esto y realmente el que menos ha hablado de esto ha sido él. Pero realmente es relativamente conocido. El 18 de julio del 36, ¿hubiese sido factible la neutralidad? Factible, sí. A ver si me explico. Factible, sí. Ahora, una cosa que yo creo que Michelena me dijo y Ajuriaguerra también, yo creo que la gente nacionalista, la base nacionalista, no lo hubiera aceptado. Eso es lo que ellos insistían. Es decir, yo creo que la posibilidad, desde luego, lo que no hubieran aceptado en absoluto, he dicho mal, perdón, el tema de la neutralidad. ¿Es posible? Sí era posible. Lo que no hubiera sido aceptado por las bases es una ida con la derecha. Conforme, eso no iba. Pero la neutralidad era posible. Y además voy a decir una cosa. Hay un momento, y eso está contado en las memorias de Arteche, en las que hay tal presión por parte de sectores católicos, por parte del mundo abertzale, del mundo del partido abertzale, pero cómo vamos a ir con estos, pero mira lo que están poniendo, pero mira cómo son, pero mira qué tal, etcétera, etcétera, que estos nada más ni nada. Y en ese momento hay una declaración a favor de la cruzada de los obispos de Vitoria y Pamplona. Y en ese momento dice, pero nosotros como cristianos, ¿pero qué pasa aquí? ¿Nosotros cómo nos podemos poner en contra? Y entonces me imagino la escena. Va Arteche y estos y consultan con 8 clérigos. Uno de ellos está en uno creo que es un obispo auxiliar de Valencia, pues supongo que sería vasco, ¿de acuerdo? Y hablan con párrocos de aquí y les preguntan, oye, esto nos obliga. Claro, era un tema para ellos muy importante. Los obispos han dicho que, y nosotros estamos en el bando contrario. ¿Esto nos obliga o no? Y curiosamente los párrocos le dicen, esto no os obliga para nada, en absoluto, porque esto es un tema político, esto no es un tema de tipo, ¿no? Y curiosamente, fijaros cómo son las cosas cuando hablamos de información. Luego se demostró que ese discurso de los obispos era falso, no se había producido. Era una manipulación del franquismo para forzar al nacionalismo a desistir. Por lo tanto, contestando a la pregunta, sí era factible y hubiera tenido ventajas, algunas ventajas, como las que he dicho, y desde luego la represión se hubiera producido, pero no hubiera sido tanta. Ahora bien, las consecuencias de eso son terribles, hubieran sido terribles. Hubiera habido un enfrentamiento total con el otro frente, con el frente de la izquierda, con el Frente Popular. Evidentemente tú no sales ahí de rositas, conforme, pero había habido mucha gente que hubiera dicho, y además, vamos a decir las cosas, es que no, de esa manera es que no ibas a la guerra, que había que montar un ejército, que había que mandar a tus hijos y a tu gente a morir. Si el partido te dice que no, ¡guau! Menudo descanso. A ver si, perdonaré quien ha escrito esta pregunta, a ver si soy capaz de... Por nuestro Aita tengo entendido que Arteche era la cara amable, cariñosa del PNV. En lo que respecta a Juan Ajuriaguerra, no Juanito, era la autoridad, el respeto. Solaun representaba tal vez el pasado. Cuando Ajuriaguerra decide renovar el PNV, sí, cuando, creo que estoy leyendo bien, no sé de quién es la pregunta, cuando Ajuriaguerra decide renovar, yo creo, no sé quién le ha escrito, renovar el PNV en el... pide a los Solaun, a Iñaki Unzueta que se retiren para dar paso a la generación de Arzayus, Retolaza, Zubiri, Vergareche, supongo. Pero don Juan se queda al frente. ¿Cómo supo compaginar renovación y centralidad? Creo que...
lo que está contando es exactamente así, se produce exactamente así. Yo diría una cosa, que hay una crítica por parte de Solaun y esta gente, decir, caray, dices que hay que renovar y tú te quedas dentro. O sea que no nos vamos a engañar. Y es una renovación, él hace un puente ahí, y es un puente duro porque yo diría que hay mucha gente que ha estado en clandestinidad en ese momento, que ha luchado, y en ese momento él lo que viene a plantear es otros nombres, otras personas, de profesionales, etcétera, que aparecen de repente, y eso para mucha gente tuvo que ser duro, y que se creyó. O sea, siempre suelo pensar, por ejemplo, en Álava, por ejemplo, ¿no? Pues sí, hay personas que siguen, pero de repente aparecen dos personas como José Ángel Cuerda y Emilio Guevara, que la verdad, pues la relación con el partido, pues sin comentarios, es que no existía para nada, al revés, en algún caso. Entonces quiero decir que eso tuvo que chocar y tuvo que hacerlo, pero es verdad, él lo hace y él se queda dentro con la intención de marchar. Él está tan enfermo, él sabe que está enfermo, y posiblemente esto es lo último que me queda. O sea que es muy posible que esto diga, esto es lo último que me queda por hacer y esto se va. Aunque él no reconoció nunca que estaba enfermo. Bueno, es que ricasco, Eugenio, no hay más preguntas. De todas formas, ahora tenemos un poquito de tiempo para tomar algo aquí fuera, por lo que si a alguien le ha quedado alguna duda o alguna cosa, también va a tener la oportunidad de poder charlar un ratito con Eugenio. Verás, es que ricasco barriro be guztioi, es que ricasco, Eugenio. Estabas mirando todo el rato el reloj, pero yo creo que hubiéramos aguantado todas y todos un rato más. Es que ricasco barriro be, eta aurrera. Y ya está.